buenas tardes, don Carlos. Buenas tardes. Rivera Cebes. Nos encontramos ante un gran jalisciense con más de 50 años de trayectoria política, un personaje que ha dedicado su vida al servicio del Estado en los 3 niveles de gobierno, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Dada su vastísima experiencia, por eso le pedimos que nos hiciera el favor de conceder un tiempo, lo cual le agradecemos, don Carlos. Mucho gusto. Para que nos hiciera el favor de externarnos sus opiniones, por ejemplo, en el sentido del federalismo. ¿Qué opina usted del federalismo, don Carlos? Bueno, yo creo que el federalismo en principio es una obsesión del pueblo mexicano por lograrlo que cada día se consolide más en nuestro país. Y yo pienso que sus raíces vienen desde la época en que los conquistadores llegaron al occidente del país y trataron de a las tribus que en esos tiempos no lograban dominar, pues de avasallarlas, y cuando lo intentan y con mucho esfuerzo, porque los cascanes fueron los que más lucharon contra ellos, pero se apoderaron de estas tierras, fue en un momento en que había una división muy fuerte entre las gentes de Hernán Cortés, que representaban a la Nueva España, con las gentes que empezaron a crear la Nueva Galicia, con sede en Guadalajara, que se inicia primero en Compostela, luego en Nochistlán, y posteriormente, precisamente por esa lucha con los cascanes, viene a asentarse en lo que fue el valle de Atemajac, aunque tuvieron una primera posibilidad por Tonalá. Esto hace que desde esa época se empiece a dar una pugna entre el centro que representaba la Nueva España con su sede en México, Tenochtitlan, y lo que se empezó a fundar en el occidente, con su sede en la capital, Guadalajara. Y desde entonces, desde mi punto de vista, se fue creando esa semilla de ir creando una región de cierta independencia del centro del país, y que se vino consolidando en el momento en que la revolución de independencia se da en esa lucha entre Inglaterra y España, en donde Francia toma España con Napoleón, y posteriormente los criollos en México se aprovechan de esa circunstancia para tratar de crear, a través de las Cortes de Cádiz, la independencia de este país. Y para no alargarnos mucho, con esos antecedentes llegamos a la época posterior a la independencia de México, posterior a la incipiente época de la época imperial que se quiso dar, y vemos que los patriotas mexicanos, en un momento difícil, que peleaban porque las garras de los imperialistas, tanto franceses como ingleses, y el nuevo imperialismo que se estaba creando en Estados Unidos, pues tenían fijas su mirada en este territorio tan importante desde el punto de vista de lo que podría dar tanto en minerales como en agricultura y como en desarrollo de infraestructura posterior. Y es así como se va consolidando un espíritu por crear un federalismo, y fue la lucha del siglo XIX en México de lo que eran los conservadores con los liberales. Los conservadores querían que el poder estuviera centralizado, y los liberales insistieron con las armas en la mano inclusive para que fuera un sistema federalista. Y así se fue alternando el poder. Y llegamos a la época de la Revolución Mexicana,
en donde se vuelve a insistir y en la revolución, Constitución del 17 se retoman muchos de los conceptos de la Constitución del 57 y se trata de fortalecer un incipiente federalismo en este país. Y hay que señalar en este momento que precisamente en la época de la independencia y antes de que se diera la independencia, Jalisco fue el primero o el segundo estado junto con Yucatán que trató de independizarse para crear un estado que sentara las bases de un posterior federalismo en el país, y se dio cuando se consolida la independencia, y Jalisco fue de los estados que más aportaron con inteligencia, con sabiduría y con preparación jurídica la posibilidad de fortalecer un federalismo a nivel nacional. Por lo tanto, yo considero que Jalisco es de los estados pioneros para que se lograra el federalismo. Yo creo que no se ha podido lograr totalmente el federalismo, no solamente en nuestro país, sino en general en los países de América Latina, porque nuestros antecedentes son de liderazgos mesiánicos, de liderazgos caudillistas, y toda nuestra historia se ha ido dando en ese concepto desde la época indígena. El imperio azteca, que se podría comparar, y yo así lo haría viendo la historia universal, con el imperio romano, porque era un imperio importantísimo en América, que era un continente que tenía todo, y que los aztecas pues, se manejaban con esa organización administrativa que tuvo en su momento el Imperio Romano, y que de ahí se derivan todos los imperios posteriores en la Europa central fundamentalmente. Y si nos vamos a América, los incas, los mayas y los aztecas crearon esa estructura con bases muy sólidas que nos fueron dando el incipiente deseo que se ha querido acabar el caudillismo en América Latina, pero fundamentalmente en nuestro país. Entonces ha sido una lucha muy insistente por crear y fortalecer el federalismo. Y yo diría que después, para no cansar mucho y no alargarme mucho, en la etapa post-revolucionaria, el momento más importante que el gobierno de la República llevó a cabo para consolidar el federalismo en el país fue cuando el presidente Miguel de la Madrid crea las reformas constitucionales, en donde le da al municipio una verdadera independencia y libertad. Y desgraciadamente yo considero que en este país nos vamos luego a los extremos. Llegamos a crear tal fortaleza del federalismo que llegamos a un libertinaje en el caso de los ayuntamientos, y los ayuntamientos empezaron a crear sus propias estructuras y alejándose, desde mi punto de vista, de lo que originalmente fue la creación de los cabildos cuando llegaron con Hernán Cortés a México. El primer cabildo que se forma, el de la Veracruz, es para que los vecinos se den la organización vecinal para tener seguridad, para tener servicios, para tener una infraestructura urbana que fuera creando una población homogénea y ecuánime a lo que pensaban hacer, y que ese es el objetivo de los ayuntamientos posteriores, lo que era el cabildo. Por eso se formaron regidores que cabildeaban la forma de trabajar para consolidar una estructura homogénea en cada ciudad que iba siendo un municipio. Y desde mi punto de vista nos fuimos al extremo de que no hubo control en el gasto de los ayuntamientos, y los ayuntamientos gastaron en forma tan
drástica que de la época del presidente Salinas, que todavía insistió mucho en consolidar el federalismo, se vino dando una situación de que los ayuntamientos endeudaron gravemente a sus administraciones y a sus economías, que se tuvo que dar precisamente en este sexenio y hace unos meses una decisión definitiva, radical del Congreso de la Nación, en el sentido de cortarles el recurso y que esté vigilado por la Secretaría de Hacienda para que no se dé ni en los municipios ni en los estados este gasto tan grave y que lesiona la economía de los ciudadanos, fundamentalmente porque son los que pagamos nuestros intereses, y que desgraciadamente eso hace que se vuelva a centralizar un poco este desarrollo. Entonces, yo creo que estamos en etapas todavía de tratar de consolidar el federalismo, que no se ha podido consolidar por todas estas reacciones en un sentido y en otro que se están dando en una lucha que a veces puede ser sorda por el centralismo o por fortalecer el federalismo, que repito, es una aspiración, yo pienso que de la mayoría de los pueblos del mundo, pero fundamentalmente de los mexicanos. Muchas gracias, don Carlos. ¿Usted qué considera, qué problema o problemas considera usted a nivel local o en Jalisco o a nivel federal? ¿Cuál considera o cuáles considera que pudieran ser los problemas más graves actuales del país o de Jalisco? Bueno, yo creo que el problema mayor del país son dos, y que de ahí se deriva todo lo demás. Indiscutiblemente que la corrupción. Y hay que señalarlo también, porque la corrupción no es una lacra que tenga solamente el pueblo de México. La corrupción se da en todos los pueblos del mundo y en todas las épocas. Desde los inicios de la organización de cualquier pueblo se empieza a dar la corrupción, porque es un problema que viene con el ser humano. Y el ser humano en general adolece de este problema. Pero eso no quiere decir que no en México señalemos muy claramente que ese es el principal problema y que lo tenemos que atacar, y que afortunadamente ahora este gobierno, pues junto con el Congreso de la Nación, está sentando las bases para atacarlo de frente y para que la corrupción cada vez sea menor en nuestro país. Y el otro problema que también es muy grave es el de la inseguridad, que crea luego problemas de tipo de falta de desarrollo económico, de falta de apoyos para que la gente tenga la seguridad y la tranquilidad para invertir y producir los empleos necesarios para consolidar nuestra economía en el país. Estos dos, con mi juicio, son los problemas fundamentales, y el de la inseguridad se da fundamentalmente porque no hemos podido controlar el problema del narcotráfico, que es la principal lacra que fortalece la inseguridad en el país. Y ahí es una acción, desde mi punto de vista, que se debe de realizar conjunta entre un país que es Estados Unidos, el mayor consumidor de cualquier tipo de drogas en el mundo, que es un atractivo para que los que la producen, los que la transportan, pues la lleven. ¿Y dónde se produce, dónde se transporta? Fundamentalmente en América Latina y en Asia. Y América Latina y México como un país puente, pues es el que atraviesa la mayoría de la producción de coca, de marihuana o de cualquier otro producto psicotrópico
para llegar al gran mercado norteamericano. Pero además, yo siento que en Estados Unidos no se han hecho las reformas necesarias, primero, para lograr que ese pueblo no sea un gran consumidor, porque cada vez en Estados Unidos hay más consumo de enervantes que en cualquier parte del mundo. Y dos, no se han puesto a trabajar fuertemente para que no se vendan las armas en Estados Unidos que están produciendo la cantidad de muertos tanto en Estados Unidos como en México, porque a través de la corrupción que se da no solamente en México sino en Estados Unidos también, una corrupción que sabemos que es la que deja pasar esas armas a Estados Unidos para que se pasen el consumo de estas sustancias a Estados Unidos, y es la que crea esa círculo vicioso que nos tiene empantanados a los dos países por no tomar una resolución a fondo. Y mucha gente en estos momentos ya está pensando que la solución a fondo es la más drástica, pero quizás la que pueda resolverlo, la de abrir la autorización del consumo de estas drogas para que no sea un delito, y para que entonces, como es el caso del tabaco, que es tan dañino como esto, y el alcohol, que quizás también sea tan dañino o más, pues le dé impuestos al país y no le quite recursos que los tiene que gastar en la seguridad, en el armamento, en tener cada vez más soldados y más policías, y menos dinero para el apoyo de la economía, de la infraestructura y del desarrollo del país. Yo creo que estos dos problemas son los fundamentales. Muchas gracias, don Carlos Rivera. Dada pues su vastísima experiencia y que, como usted lo enuncia de una manera muy clara, del origen de la corrupción y cómo ésta se manifiesta en el narcotráfico, en la inseguridad y en otro tipo de problemas, ¿en qué medida usted considera, don Carlos, que pudiera el federalismo ser una posible herramienta, estrategia para combatir estos problemas? Bueno, yo creo que puede ser una gran estrategia si repito, todos nos aplicamos en, primero, crear un verdadero federalismo, y segundo, en que una vez que ya se críe ese verdadero federalismo, baje a todas las estructuras para que se aplique, y eso son los seres humanos los que tienen que aplicar. Entonces, ¿qué necesitamos? Funcionarios políticos pues, con mayor vocación de servicio a la comunidad, con mayor preparación en todas las esferas de la participación política, social y económica, y sobre todo que tengan conciencia de que es necesario, para fortalecer el federalismo, que haya una verticalidad en la acción de los que van a aplicar las políticas de fortalecimiento del federalismo. Muchas gracias, don Carlos Rivera Cebes. Me dice mi papá que usted siempre se destacó desde joven como líder estudiantil y que siempre fue muy inquieto, entonces de ahí desarrolla usted una gran carrera política como legislador local, federal, presidente municipal de Zapopan, gobernador de Jalisco. Entonces, dada esa gran trayectoria que usted ha tenido en lo político, ¿usted qué le recomendaría a nuestros actuales dirigentes, don Carlos, de lo que usted considera por su experiencia? ¿Usted qué les sugeriría, qué les recomendaría? Mira, yo primero te diría que yo no soy la persona adecuada para sugerir o para recomendar, porque creo que eso es tratar de ponerse por encima. Yo creo que lo que sí puedo opinar es que analicemos todos juntos qué es lo que podemos realizar para fortalecer nuestro desarrollo económico, político y social en el país y en el Estado. Y aquí yo simplemente haría un llamado a todas las fuerzas que actúan en la arena política, fundamentalmente del Estado, porque en este momento es importante referirnos a Jalisco, fundamentalmente del Estado, que entiendan que no son enemigos políticos, no estamos en una guerra política,
son adversarios o somos adversarios que defendemos diferentes puntos de vista ideológicos y que a base de estos puntos de vista ideológicos tratamos de llevar políticas públicas en beneficio de nuestras comunidades para tener un mayor desarrollo. Si nos manejamos desde ese punto de vista y todos tratamos de aportar lo mejor que cada uno de estos grupos y de estos liderazgos que se van dando a lo largo del Estado los podamos consolidar en un trabajo conjunto, creo que podemos avanzar. El país y el Estado, como lo veo el mundo, está dividido. Estamos viendo ahorita la campaña en Estados Unidos. Es una campaña muy dividida. El pueblo de Estados Unidos, por los problemas económicos que están enfrentando, están muy divididos y lógicamente esto crea pasiones. Si logramos que no se den esas pasiones que se están dando en otros países, en donde ya hay guerras por dirimir esas situaciones y no en la palestra, y como lo vemos en España, que no pueden consolidar un gobierno porque hay esa división en la que no pueden llegar a un arreglo, esperemos que esos ejemplos que se dan en otros países, nos basemos en ellos, los tomemos en cuenta y no cometamos esos errores. Y con inteligencia tratemos de resolver nuestros problemas internos y con un solo objetivo, ayudar a fortalecer el desarrollo del pueblo de México y del Estado de México. Yo creo que eso sería muy importante para el futuro de nuestro país. Muchas gracias, don Carlos Rivera Aceves, por su tiempo. ¿Algo más que quiera agregar, don Carlos? Un saludo al instituto. Me da mucho gusto que estén trabajando en este sentido. Es muy importante que cada vez más los ciudadanos del Estado y del país se enteren de lo que es el federalismo, de lo que son sus raíces, de lo que es su origen y sobre todo de cómo lo podemos ir llevando con muchos problemas definitivamente, pero a lugares mejores de fortalecimiento del país. Muchas gracias, agradecemos a don Carlos Rivera Aceves su valiosísimo tiempo. Como verán, un gran mexicano, un gran jalisciense y que su vida política la ha empeñado en desarrollar a Jalisco y a México. Muchas gracias, don Carlos. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias.